tengo dos temitas breves. El primero está relacionado con un llanto del presidente del Tribunal Constitucional, que se queja de que a pesar de que la Constitución establece en su artículo 63, numeral 13, la enseñanza obligatoria en los centros educativos y privados de la Constitución y de los derechos fundamentales, el Ministerio de Educación no implementa esta enseñanza, algo que está constitucionalmente establecido. Y yo entiendo la queja, pero entiendo que para el año que viene el Tribunal Constitucional, su presidente, debería plantearse también algunas cosas que ellos como tribunal tienen que hacer para que las decisiones que de allí emanan tengan algún sentido o tengan más sentido del que tienen. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque una de las tareas pendientes del Tribunal Constitucional es qué hacer con todos los mandatos que de ella emanan para que sean efectivos. No son simples enunciados las decisiones de un Tribunal Constitucional, sino que tienen que tener una razón de ser y materializarse. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque todos conocemos lo que se llama tutela judicial efectiva, o se presume que conocemos, pero lo explicaré. La tutela judicial efectiva, que no es lo mismo que el debido proceso, como algunos creen, la tutela judicial efectiva tiene que ver con que los procesos se lleven de forma tal y no solamente se llegue hasta una sentencia, sino que se cumpla lo que se establece en la sentencia. Y esa es la efectividad de la tutela. O sea, mis derechos tutelados tienen que verse reflejados en que si obtuve ganancia de causa en un proceso, se materialice. Si no, no tiene sentido. Entonces, resulta que muchas sentencias del Tribunal Constitucional no se cumplen. Muchos de los artículos que están en el Tribunal Constitucional, en la Constitución, no se cumplen. Entonces, no tenemos en la praxis, en una gran cantidad de sentencias del propio Tribunal Constitucional, no tenemos tutela judicial efectiva, y hacia ahí es hacia donde debe caminar el Tribunal Constitucional, porque no basta con que un presidente del Tribunal Constitucional, que dicho sea de paso es el organismo máximo de dirección del Estado, porque es allí en donde se mantiene el balance, el sistema de pesos y contrapesos, está por encima de todos la Constitución en un sistema democrático para garantizar ese armazón jurídico y para garantizar además los derechos fundamentales de los ciudadanos. Pero si el propio Tribunal Constitucional no puede materializar las sentencias que emanan de él, imagínese cómo puede eso irradiar hacia los demás. Por eso creo que la principal tarea de Milton Ray Guevara, mi hermano y amigo, y de todos los del tribunal, debe ser buscar una fórmula expedita para que la gente respete un poco más a la Constitución. Digo un poco más porque ellos han hecho un trabajazo. Milton y todos ellos han hecho un trabajazo para visibilizar, para concientizar sobre la Constitución. Pero necesitamos que lo que se diga en el Tribunal Constitucional se materialice para que tengamos esa tutela judicial efectiva, que consiste en cuando usted tiene ganancia de causa en un proceso, bueno, pues eso se cumpla. No puede ser que el tribunal en una sentencia diga tal o cual cosa al Congreso de la República o a las instituciones del Estado y sean las principales instituciones las que no cumplan lo que manda el Tribunal Constitucional. Eso yo quisiera para el año que viene, porque tengo la fe de que ciertamente y en la medida de lo posible, eso que está pidiendo el Tribunal Constitucional de que se enseñe la Constitución y de los derechos fundamentales se va a materializar. Habrá que buscar cómo se encaja eso, pero tiene que ser obligatorio. Y si no estuviese establecido de manera obligatoria en la Constitución, igual debería materializarse, porque es bueno que los ciudadanos crezcamos, que nuestros hijos crezcan, conociendo cuál es el papel fundamental de la Constitución y cuál es el valor real que tienen los derechos fundamentales, no los derechos humanos, como escuché a alguien hablar hoy.
No es lo mismo derechos humanos que derechos fundamentales. La diferencia es que los derechos fundamentales son los que están constitucionalizados. Los derechos humanos están incluso por encima de la Constitución. O sea, derecho a comer, derecho a respirar, derecho a la alimentación, derecho a la salud, son derechos que están por encima de la Constitución. Derecho al agua, todas esas cosas. Para que no confundan y no sigan escribiendo disparate algunos. Y quería decir eso porque para mí es penoso ver que un presidente del Tribunal Constitucional tenga que expresarse con esa impotencia respecto de que el Ministerio de Educación no implementa la enseñanza de la Constitución y de los derechos fundamentales en las escuelas. ¡No! Eso no debería decirlo un presidente del Tribunal Constitucional. Debe haber una forma expedita para que se obligue a ese señor a que se cumpla con lo que manda la Constitución y las leyes en la medida de lo posible.